Bueno, el tema con el que continuamos, que es un cambio notable con respecto, veníamos viendo la inversión, y ahora cambiamos a áreas. Este es un tema importante para los alumnos del secundario y bueno, en general en las matemáticas, ¿no es cierto? Y acá lo que vamos a hacer es área de figuras. ¿Y a qué le vamos a llamar figuras? Va a ser a la unión de triángulos, o sea, esencialmente a polígonos, ¿cierto? Pero un poquito más general, a uniones de triángulos. No vamos a definirlo para cualquier subconjunto para muchos subconjuntos del plano. En la materia de elementos de funciones reales, ahí sí van a ver más lo que es teoría de la medida. Teoría de la medida, donde se toman, esto es en funciones reales, donde se toma la medida de conjuntos mucho más generales, de conjuntos que no son geométricamente, no dicen nada, ¿no? Como decir cosas con números irracionales o números racionales, etc. Bueno, entonces acá en cambio nos vamos a hacer algo bien geométrico, y entonces vamos a definir primero lo que va a ser una figura para nosotros. Una figura en el plano es un conjunto que es, y acá vamos a decir lo que quiere decir esta unión no superpuesta. Ya vamos a explicar qué quiere decir, de triángulos. Bueno, y entonces, ¿qué quiere decir no superpuesta? Que los interiores de los triángulos son disjuntos. De los triángulos son disjuntos. Por ejemplo, uno tiene un triángulo, puede poner otro, puede ir haciendo cosas con triángulos, pero no superponerlo, o sea, no, esto no sería, ¿no? Porque acá se están superponiendo dos triángulos. Lo que pasa es que esto sí es una figura, pero hay que escribirla de otra manera como unión de triángulos. No hay que poner, cuando decimos como unión de triángulos no superpuestos, no hay que ponerlo así. Si bien esto sí va a ser una figura, pero a esta se la puede poner, por ejemplo, como ese triángulo, otro triángulo acá, otro acá, otro acá, otro acá. Hay que cortarlos, ¿no? Hay que hacerlos. Bueno, eso ya lo vamos a ir aprendiendo. Sí, acá falta, esto no es un triángulo, esto hay que partirlo todavía en dos triángulos. Bueno, el interior de una figura es la unión de los interiores de los triángulos. Y también hay que agregar, porque si tenemos, supongamos que tenemos dos triángulos así, uno así y otro así. Entonces el interior de uno de los triángulos es este, y el interior del otro triángulo es este, pero nos está quedando, pero esto también queremos que sea interior. Entonces hay que agregar y las porciones de lado en común. De todas maneras, no vamos a ver el tema con toda la precisión con la que se hicieron los axiomas de geometría 1. No, acá vamos a pasar un poco más rápido. Si bien vamos a dar
el esquema de lo que es llegar a definir la funcionaria y todo, no vamos a hacer algunos detalles. Entonces, acá estamos definiendo cosas, pero no las vamos a aplicar mucho. Bueno, entonces hay una proposición, esto es lo que les decía, que no la vamos a probar porque es bastante técnica, se puede hacer muy bien, pero que dice que si F1 y F2 son figuras, entonces, bueno, F1 unión F2 es figura. Y acá F1 intersección F2 es figura. Y acá hay algunos detalles, ¿no? Porque si uno interseca dos triángulos, le puede aparecer un segmento. Bueno, ahí hay que hacer un pequeño arreglo. Y lo otro es que F1 menos F2 es figura. Todo esto se hace como para tener un conjunto más o menos lindo. Hoy la demostración no la haremos. Hoy, como les decía, este tema lo vamos a pasar un poquito más rápido. Y entonces decimos, esto es para definir un álgebra de conjuntos, que sería F grande igual al conjunto de las figuras plano. Acuérdense que las figuras son unión de triángulos, unión no superpuesta de triángulos. Hay cantidad finita, no sé si lo dice eso, pero es un conjunto de unión no superpuesta de triángulos. Una cantidad finita acá. Esto es muy importante, si no cambia totalmente todo. Acá estamos con cantidad finita de triángulos, por las dudas. Bueno, entonces F igual a... Y esto, con las propiedades que dijimos recién, pasa a ser un álgebra de conjuntos. ¿Cómo se define un álgebra de conjuntos? Justamente como eso, como una familia de conjuntos donde la unión es un nuevo conjunto de la familia, la intersección también un nuevo conjunto de la familia y la resta también, ¿cierto? Y ahora la otra definición que vamos a hacer, esto es porque la funcionaria que vamos a definir va a salir de acá, de esta familia, y va a ir a los números reales positivos. Entonces es lindo tener una función definida en lo que sería un álgebra de conjuntos. Y ahora lo que vamos a definir es lo que se llama la equidescomponibilidad. Bueno, como decíamos, bueno, acá voy a poner mejor por lo tanto, no sé por lo que se había dicho. Y para la definición vamos a ver esto de que las figuras se pueden reacomodar, o sea, uno puede tener una unión de triángulos y los mueve y va a dar una nueva figura que se va a decir que se disecó de la anterior. O sea, dadas dos figuras F1 y F2, decimos que F1 se diseca en F2 si existen figuras G1, G2, G sub K. Bueno, estas y H1, H2, HK, tales que
Y bueno, F1 es la unión no superpuesta de las G sub I. Y F2 es igual a la unión no superpuesta de las HI, y GI es congruente a HI para todo I1 hasta acá. Bueno, un ejemplo, hagamos algo bien sencillo. Entonces uno tiene F1 es este rectángulo, por ejemplo, que sea F1. Entonces a este rectángulo por ahí se lo puede partir, o sea, como dos cuadrados. Estos serían, y a uno de los cuadrados lo podemos partir así, y al otro así. Entonces esta sería, por ejemplo, G1, G2, G3, G4. Y ahora podemos reacomodar esto y esto irá armando de otra manera, ¿no es cierto? Entonces podemos poner este triángulo, estos dos lo dejemos acá, al G2 y al G4 lo dejemos acá, y este lo pasemos acá abajo, este acá abajo, por ejemplo, este sería el 1, este el 4, y luego se pueden seguir haciendo todos los cambios que uno quiera y llegar a otra figura, ¿no es cierto? Entonces esa sería la F2. Entonces un ejemplo sería, supongamos que tenemos F1 y es este rectángulo, y entonces lo podríamos partir en dos figuras, en este caso triángulos, que es lo más sencillo, como G1 y G2, unión no superpuesta, ¿no es cierto? Ahora este G1 y G2 yo los podría poner, a este si lo rotamos lo podemos poner acá, este sería G1 y a G2 se le puede dar vuelta. Total, la única condición es que sea congruente, y entonces estos pasarían a ser, por ejemplo, le llamamos H1 y H2 a estos, y a este le llamamos, a la figura esta así sin partir, a este le llamamos F2. Entonces acá se cumple claramente que H1 es congruente con G1 y H2 congruente con G2. Bueno, entonces acá sí se cumple esto de que F1 se disecó en F2. Y entonces decimos, en tal caso, decimos que F1 y F2 son equidescomponibles. Entonces una primera cosa que le voy a poner como ejercicio es probar que la relación de ser equidescomponibles o equidescomponibilidad es una relación de equivalencia. Una relación de equivalencia, y bueno, como saben, hay que ver la de que es reflexiva. Reflexiva es obvia, ¿no es cierto? Es simétrica también. Si puedo ir de uno al otro, puedo volver haciendo los pasos
Y entonces la única que habría que ver, que es más difícil, es la que es transitiva, porque ahí uno tiene una figura F1 que va a una figura F2. Y después tiene de F2 que va a F3, descomponiéndola. Y hay que ir de F1 a F3 ahora. Pero en F1 hay ciertos cortes, ¿no? Hay cierta corte. Y en F2 puede haber otros cortes. Y la idea es superponer cortes. Cortes. Esta sería la idea. Podemos hacer un ejemplo si quieren. Sí, en el práctico hay varios ejemplos que pueden ver bien. Lo que podemos hacer ahora es el teorema importante que nos va a mostrar cómo funcionan las cosas, es que toda figura se diseca. Diseca es como que se parte, ¿no es cierto? Se parte se parte y se va reacomodando en un rectángulo de lado, y acá podemos elegir cualquier lado, podemos poner el lado 1, por ejemplo, pero podría ser cualquier número, acá se puede poner. En general lo pongo, general del lado L, cualquiera sea L. Entonces la demostración la vamos a hacer, son unos poquitos pasos, ustedes ya van a ver cómo es. Entonces tenemos F la figura, y la figura es unión de triángulos. Entonces no importa cómo están los triángulos, pero son triángulos. Esto podría ser acá, acá podría venir otro. Unión no superpuesta, podría venir otro acá. Bueno, etcétera. Entonces podría ser, estos son triángulos T1, T2, T3, T4, T5, T6. Entonces F es igual a la unión no superpuesta de los T sub I, y I va de 1 hasta 6. Entonces a esta la queremos llevar por pasos a un rectángulo. Damos cuenta que este es el lado 1, entonces tiene que ser un rectángulo. No sabemos cómo hacerlo, pero lo vamos a llevar a un rectángulo así. Entonces la primera observación es: basta ver que a cada T sub I se lo puede llevar a un rectángulo del lado 1. Pues después apilamos, o sea, los rectángulos se pueden apilar uno arriba, apilamos los rectángulos, les llamemos el rectángulos R1, R2, R6, uno arriba del otro, y queda, por supuesto los apilamos si nos da el R1 nos puede dar así chiquito, el R2 nos podría dar más grande y así, ¿no es cierto? Y queda un rectángulo R de lado 1 por algo. Este va a ser 1, el otro no sabemos.
Bueno, pero entonces lo importante es eso, saber llevar un triángulo cualquiera a un rectángulo de lado 1. Entonces hagamos eso ahora. Hagamos eso. Y tenemos un triángulo. Supongo que este es nuestro triángulo original. Nuestro triángulo. Entonces lo que se hace es marcar la base media. Se lo puede hacer con regla y compás perfectamente. Pero trazamos base media y llevamos esto acá. No sé si se entiende, esto se gira así. Y entonces queda, ese es el siguiente paso, lo voy a hacer con otro color. Esto lo giramos de acuerdo. Con este centro hacemos 180 grados. Vamos acá. Y entonces lo que nos queda es, esto se repite. Acá queda así. Por ejemplo, si esto era A, B, C, y este era el punto M, M va a parar un M' acá. Y este A vino a parar, C sería igual a la prima. Y bueno, entonces se entiende con lo que pasa acá, ¿no? Este lado, este viene a este. Y en ese sentido, no sé, si estaba así, viene así. Este viene a este, así. Y este azul viene acá, así. No sé por qué puse esas flechas, pero bueno, se entiende que queda. Y lo que queda es un paralelogramo. Es un paralelogramo. Y entonces a un paralelogramo lo vuelvo a dibujar para que no se arme lío. Pero acá ya van viendo cómo se pueden superponer los cortes. Cómo se superponen los cortes. Damos cuenta que este es ese paralelogramo. ¿Cómo se hace? Se lo pasa ahora a un rectángulo. Es el siguiente paso. Se trazan acá las perpendiculares y se obtiene, entonces ¿qué se hace? Se lleva uno de estos triangulitos, se lo lleva acá. Bueno, queda, entonces el resultado nos va a quedar este es nuestro nuevo rectángulo. Entonces fue fácil pasar del triángulo, primer paralelogramo, después un rectángulo. Este desapareció y vino acá, ¿no es cierto? Y ahora del rectángulo, este rectángulo tiene lados, ¿no? Tiene dos lados, la L chiquita y la grande, y hay que pasarlo a uno que tenga lado 1. No sabemos cómo se hace eso todavía. Entonces ahora les digo cuál es la técnica. Una técnica. Entonces es ponerlo a este, lo vamos por parado, así. Por supuesto que esto habría que hacerlo bien, habría que hacerlo con regla y compás a todo. Pero no lo quiero hacer perder tiempo. Supongo que tenemos ese ahí. Y acá hay una cuestión de comparación. Si este lado, por ejemplo, que este L
Supongamos que L está en el intervalo, o sea, es mayor que 1/2 y menor que 1. Supongamos esa situación. Entonces acá marcamos el 1. Supongo que esto, supongamos que mide 1. Todo completito. Y en cambio este pedacito es lo que vale L chiquita, este es L grande. Bueno, entonces acá sí podemos trabajar. Si uno de los lados está entre 1/2 y 1, podemos trabajar. Entre 1/2 y hasta 1. Si fuera 1, ya estamos, ¿cierto? Pero si es mayor que 1/2, por acá estaría el 1/2, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo se hace para llevar nuestro rectángulo que tenemos acá al de lado 1? Se traza este segmento, se traza. Y ahora se lleva este pedazo del rectángulo, que es un triángulo, se lo baja hasta que este punto llega acá. ¿Está bien? Entonces todo se puede hacer con regla y compás, por supuesto. Entonces ese triángulo va a quedar acá. Esta es la imagen. Voy a poner ahí, así. No sé, este vino acá. Y entonces nos está quedando acá un triángulo. Y ahora completamos y queda este triangulito acá rojo. Espero que se vea el video. Se lo trae acá. Entonces nuestro rectángulo, fíjense que le hacemos que lo cortamos así, hacemos este corte y después este otro corte. Ese corte baja este triángulo y después vemos hasta dónde llega ese triángulo acá, y ahí cortamos este triangulito chiquito y lo traemos acá y encaja justo, y lo que nos queda es esto, ¿no? Lo marco bien, queda esto. Lo podemos hacer con GeoGebra también. Y este sería un rectángulo donde dijimos que este era el lado 1, ¿no es cierto? Este era 1. Entonces esa es la técnica.